Señor, solo tú puedes establecer estos principios en aquellos que ya somos matrimonios. Gracias, Señor, por tu palabra. Bendito seas. Amén. Hermanos, debido a que en esta congregación yo tengo matrimonios, levanten la mano todos los que estamos en matrimonios, matrimoniados, ahí está. Tengo suegros y suegras, levanten la mano quienes ya somos suegros o suegras. Excelente. Tenemos también jóvenes y jovencitas que un día estarán casados. Levanten la mano. Levanten la mano. Entonces, debido a que tenemos todo eso en la congregación y nunca un día domingo lo hemos usado para eso, yo quiero realmente entonces el objetivo es, hermanos, que debido a que tenemos todo eso, todo ese material humano precioso, entonces es importante que todos los que ya mencioné conozcamos los principios bíblicos establecidos en el matrimonio y respetarlos. ¿Y qué, hermanos? Y respetarlos para que Dios sea glorificado y no seamos destruidos. Porque si alguien viola un principio de esto, esto es capaz de destruir un matrimonio, de lo que voy a explicar. Y Oseas 4:6 dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Por qué perece el pueblo, hermanos? Por falta de conocimiento. Por eso yo le he titulado El hermoso diseño de Dios para el matrimonio. Repitan conmigo: el hermoso diseño de Dios para el matrimonio. Hermanos, ¿por qué estoy predicando yo esto? ¿Por qué enseño a la iglesia esto? Porque vivimos en un mundo posmoderno. ¿Y qué hace ese mundo posmoderno? Rechaza las verdades absolutas. Este mundo posmoderno depende de la cultura o de la forma de pensar individualista de cada uno. No, hay que respetar, dice. Si para ti es malo, eso es relativismo. Si para ti es malo, es malo. Pero si para ti no es malo, no es malo. No, hay absolutos. La Biblia dice: esto es bueno y esto es malo. Pero el mundo posmoderno no va con la palabra de Dios. Rechaza a la Biblia como la verdad absoluta. Dice: hay otras verdades. No, la Biblia no es una verdad más, es la verdad absoluta. Por eso yo quiero hoy enseñar eso. Y entonces, hermanos, vamos a ir al inicio de Génesis. Génesis 2:24. Vamos a ver lo que dice Génesis 2:24.
Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Quisiera repetir conmigo. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. ¿Cuál es el contexto de este versículo? ¿Qué es lo anterior de lo cual se ha estado hablando a este versículo? ¿Por qué dice, por tanto, dejará el hombre? En el capítulo 2, Dios ha estado hablando de la creación del hombre, de que Dios creó al hombre del polvo, sopló en su nariz aliento de vida y creó a la mujer de la costilla de Adán. Y entonces también estaba el capítulo 2, habla de las responsabilidades del hombre y de la mujer, de las funciones, como ellos llevan la imagen de Dios, cuáles son las funciones y cuáles son las funciones, cuidar y administrar con la imagen que llevan. Y entonces, habiendo hablado Dios de eso, de que Dios creó al hombre, que Dios lo creó para esto, entonces dice, por tanto, ahí surge el por tanto. En el original, este por tanto se podría interpretar así: por esta razón, debido a que Dios acaba de hacer a una mujer y a un hombre, etcétera, etcétera, se establece, por tanto se establecen estos principios para todos los matrimonios que van a venir. Eso significa por tanto. Por tanto es un conector, como quien dijera, a partir de esto todos los matrimonios deben de funcionar así. No es que Adán iba a funcionar así, todos los matrimonios, no de Israel, de todo el mundo iban a funcionar así. Y entonces yo quiero explicar cada frase. Son 3 frases que yo quiero explicar. Y lo primero es, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre. Yo quiero enfatizar en la palabra dejará. ¿Qué significa que el hombre debe de dejar padre y madre cuando se casa? Oiga bien, porque muchas veces no sucede eso en los matrimonios. Siempre hay un cordón umbilical que no se ha cortado con la mamá y con el papá, y Dios dice, no, debe de cortarse ese cordón. Y por eso vamos a estudiar ahora ese principio de dejar. ¿Qué significa dejar padre y madre? En el original significa abandonar, en el buen sentido. Abandonar, desprenderse, dejar atrás. Ese dejar
implica independencia. ¿Qué implica, hermanos? Independencia. O sea, como ya dije, no implica desprecio ni deshonra a los padres o un abandono, porque Éxodo 20:12 dice que hay que honrar a los padres. Pero lo que quiere decir es que el cónyuge que se casa con el otro cónyuge, el cónyuge se convierte en prioridad. ¿En qué se convierte? Ya la prioridad no es la mamá. A quien más amaba era a la mamá. Ya hoy no ama más a la mamá, sino que ama a su esposo o a su esposo. Dejar implica independencia emocional, es decir, que en las situaciones difíciles ella no va a ir a la mamá o al papá, sino que va a ir a su marido, porque debe de haber esa independencia económica y también de autoridad. Si la hija del hermano Sorto se casa, ya ella pasa, ya no, el hermano Sorto no es la autoridad de él. La autoridad es el esposo con quien se casó. Él sigue siendo un padre, pero al margen, ¿verdad? Con sabiduría y con cuidado. La palabra dejará el hombre a su padre y a su madre, implica una nueva unidad, o sea, un nuevo nido, pues. Y ahí nos puede estar la suegra y el suegro en ese nido. Es problema, hermano. Cuando en el nido donde debe de estar el esposo y la esposa, solamente está el suegro y la suegra en gran nido, es un problema. Es una nueva unidad. El matrimonio crea una nueva unidad familiar distinta a la familia de origen. Distinta a la familia de origen. Como dijimos, no es abandono, ni descuido, ni falta de honra, sino establecer un primer lugar en la relación, el cónyuge sobre los padres, un nuevo nido, un corte umbilical en el buen sentido. Y esto lo confirmó Jesús. Por eso les digo, no es solo del Antiguo Testamento, lo confirmó Jesús. Cuando él dijo en Mateo 19:5, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Y no solo Jesús dijo esto, sino que el apóstol Pablo lo estableció en Efesios 5:31, dice exactamente. Así que estamos estudiando la palabra de Génesis 2:24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre. ¿Qué implica dejar padre y madre? Vamos a dar algunas implicaciones. ¿Cuáles son los límites que la Biblia sugiere para la relación con los padres, o sea, con los suegros, pues? ¿Cuáles son los límites? Prioridad de lealtad. ¿Prioridad de qué? De lealtad.
El cónyuge viene antes a formar parte como prioridad, es antes que los padres en la toma de decisiones. Antes, ella, acostumbrada, no podía tomar decisiones, aún para poder fritar o cocinar un pollo. Su mamá estaba presente en todo. Ahora ella maduró, por eso se casa. Ella tiene que ser, y él tiene que ser independiente en sus decisiones. Preguntémosle a mamá o a papá si sacamos este préstamo o no. No. Es que mi papá es sabio, mi mamá es sabia. Preguntémosle, no. Ustedes oren al Señor y tomen las decisiones. Tito 2:5 dice que las mujeres deben de ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, y eso también se aplica al hombre. Cuidar su casa, cuide su nido de intromisión. ¿Que cuide su nido de qué? De intromisión. Se debe de tener cuidado de no permitir decisiones familiares que sean dictadas, manipuladas por los padres. Hay que tener mucho cuidado en eso. Las decisiones son de ambos. Se cuenta una anécdota en esto de dejar, ¿verdad? Se cuenta una anécdota de una pareja recién casados. Ellos llevaban como 2 semanas de casados. Todo iba bien, nada más que había un detalle. Cada vez que ella tenía que cocinar, organizar la casa, manejar dinero, la esposa siempre llamaba primero a su mamá para preguntarle qué pensaba ella. El esposo estuvo tolerando por mucho tiempo, pidiendo paciencia al Señor. Y un día él la sentó y le dijo: amor, ¿con quién te casaste tú? ¿Con tu mamá o conmigo? Y ella fue humilde en reconocer lo que él quería decirle. Y ella entendió y se arrepintió. No se enojó, porque ese es el problema, hermano. Como decía un hermano, es que el orgullo nos mata, decía. El dejar no solamente implica lealtad entre ambos. Ahora son un pozo cerrado para que no haya intromisión de los suegros. Pero también el dejar implica independencia económica. Independencia económica. Por eso, el matrimonio debe buscar proveer para sí mismo. Jóvenes que desean casarse, buena cosa desean. Aleluya. Pero libérese de deudas. Esté listo para proveerse a usted y proveerle a la otra persona. Primera de Timoteo 5:8 dice que el que no provee para su casa es peor que ha negado la fe. Porque se entiende de un inconverso, de un mundano, pues en el buen sentido, que todo hombre es responsable como un ciudadano, provee para su casa. Entonces se entiende que un cristiano es superior a él.
Recibir ayuda de los padres económica no es pecado, hermano. No nos vayamos al extremo. No es pecado. Pero depender constantemente de los padres puede llegar a debilitar el matrimonio, porque ellos se van a acostumbrar a que tienen una fuente de dinero, tienen un banco que se llama papá y mamá. Y los padres tienen que ser muy sabios en eso. Yo he oído de madres que toda la pensioncita que le dio el gobierno se la traspasó a su hijo porque ellos se endeudaron y hay que sacarlo. Hermano, a veces meterse en disciplina de otro es problema. Podemos colaborar y ayudar, y llevar las cargas de otros, pero también Gálatas dice: cada uno llevará su propia carga. Y yo aconsejo a los jóvenes, y no solo los jóvenes, hermanos, si no necesitas, oiga bien, si no necesitas endeudarte, no te endeudes, hombre. Me acuerdo que yo aconsejé a un joven muy lindo y le digo: mira, no tenés, es lo que ganás, hombre. Alquilá una casita en base a tu posibilidad. Y me acuerdo que él hizo todito lo contrario. Alquiló una casa, hermano, de 900, pero en aquel tiempo, wow, $1,200. No es tu capacidad. Y él ganaba como 1,500. No. Los padres y los suegros, estoy hablando con el hermano Job y la hermana Elsie, todos los que son suegros, tenemos que estar al margen con sabiduría. ¿Cómo, hermanos? Con sabiduría. Los padres deben mantenerse al margen en los problemas de los matrimonios, solo si es necesario, si ellos, ¿verdad?, vienen a nosotros estamos para poder ayudarles. Amada hermana suegra, él sigue siendo su hijo, pero él ahora es un esposo. En aquellas áreas de control, ¿verdad? De control, de manipulación, de influencia. Esa es la naturaleza pecaminosa del viejo Adán, de la cual debemos de limpiarnos cada día para que Dios sea glorificado en los matrimonios que Dios nos ha dado. El dejar también implica separación de viviendas, si es posible. Hay excepciones, hermano, pero generalmente en El Salvador no, esa excepción ya se convierte en la regla general. Hay excepciones, yo no digo que no haya excepciones, pero hermanos, no hagamos de las excepciones la regla general. Busquemos una cuevita, un nido propio para poder ahí pelear y lavar los trapos sucios, pero no todos ahí revueltos. Eso es un gran desorden. Algunas culturas, ¿verdad?, se viva con los padres por necesidad. La Biblia enseña que la pareja debe de tener su propio hogar, su propio nido, para fortalecer la unidad y evitar conflictos, porque la mamá no va a soportar que le estén maltratando a su hijito, o el papá no va a soportar y no la ha criado él, pues. No, yo no voy a permitir eso. ¿Y por qué le pegas al niño? ¿Y por qué hace esto con la niña? Porque es mi hijo, pero no, yo no voy a... Y hermanos, se arman unos berrinches en los hogares terribles, donde la pareja no puede castigar con vara porque la suegra está bien parada de cómo la castigaron a ella y de que eso no es así. Entonces es problema, hermanos.
Hermanos, ¿estamos edificando o no? No, dicen. Es broma. Hemos concluido la parte donde se dice dejará. Cortar el cordón umbilical, no meterse, ser sabios, ser humildes, respetar nuestros lugares. Ahora bien, ¿qué significa la palabra y se unirá? Y se unirá. La palabra se unirá en el original hebreo significa pegarse, adherirse. ¿Qué significa se unirá? Pegarse, adherirse firmemente, aferrarse como si fuera un pegamento irrompible. Indica una unión fuerte, intencional, duradera, no algo superficial. O sea, la palabra se unirá no es pegar con clavos. La palabra se unirá no es pegar una tabla con clavos, con otra tabla, porque rápido se saca eso. La palabra se unirá es pegar con pega, pero es esa pega que nunca usted puede despegarla. O sea, usted pega la tabla, eso queda para siempre. Y si la despega, se destruye. Una tabla lleva la parte de la otra y eso es tremendo. Esa es la palabra que se usa ahí en hebreo, y se unirá, es para siempre. ¿Cuál es la diferencia entre un contrato y un pacto? Porque el matrimonio, sí es cierto que lleva las formalidades de un contrato, pero es diferente a un contrato. Un pacto es diferente. El matrimonio es un pacto, no un contrato. Como digo, si lleva las formalidades externas de un contrato, pero el matrimonio es un pacto. Porque el contrato se puede romper por alguna inconsistencia, por alguna irresponsabilidad de las partes. No lo cumplió, se rompe. No me pagó la casa, se va. El matrimonio es un contrato porque es un pacto bendecido por Dios, sustentado por Dios, y es un pacto incondicional. ¿Un pacto cómo, hermanos? Por eso, yo aconsejo a los matrimonios que están acá, nunca en su matrimonio, nunca, en alguna pelea, en algún choque que puedan tener, nunca mencionen la palabra me voy a, nos vamos a divorciar. Eso no debe de estar en sus mentes ni en mis mentes. Porque Jesús mismo dijo, Mateo 19:6, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Se cuenta una anécdota de un matrimonio. Ellos tenían dos jardines, dos jardincitos así. Uno sembró un árbol aquí y el otro sembró un árbol acá, individuales. Y se dice que los árboles crecieron y crecieron y crecieron a tal grado que llegó el día que se entrelazaron. En las ramas. Yo no sé cómo es eso. En mi casa, en mi pueblo,
Mi papá, no sé si fue mi papá, sembró 2 amates, pero ahora usted ve no 2 amates, sino un solo amate, es como un arco, pero totalmente unidos, hermanos, totalmente unidos. Ya no se ve, o sea, se ven los 2 troncos, pero en todo lo demás es un solo. Están tan unidos, y se cuenta que esta pareja, estos árboles llegaron a unirse tanto que hubieron grandes ventarrones, y dice que era más fácil soportar los ventarrones cuando estaban entrelazados que cuando estaban individualmente. Individualmente estos árboles estaban a expensas de ser arrasados. Nosotros hemos tenido problemas aquí, como se nos el viento ha arrasado como con 10 árboles más quizás, porque son árboles individuales, no hay árboles grandes o no están unidos a otros árboles. Entonces eso también habla del matrimonio, cuando el matrimonio está verdaderamente unido y es el Señor quien bendice esa unión. Hermanos, pueden venir vientos y tempestades, pero la fuente de ese matrimonio, la unidad de ese matrimonio es el Señor Jesucristo. Entonces, hasta ahorita, hermanos, a ver si van siguiendo ¿qué he compartido, hermano? Los 3 principios. El primer principio es dejar, ¿verdad? Así dijeron los hermanos ahí, ¿verdad? Sí, por tanto es el contexto. Pero los principios: dejará y se unirá. Y ahora vamos a ver el tercer principio: y serán una sola carne. En este principio póngame mucha atención. Fíjese que una sola carne lo que significa es una unidad completa. ¿Qué significa, hermano? Una unidad completa. Y serán una sola carne, una unidad completa. O sea, algunos le llaman la unidad integral. La unidad integral. O sea, los esposos están unidos en todas las áreas. ¿En qué están unidos los esposos? No solo física, emocional, espiritual, sino de propósito también. Entonces, cuando la Biblia dice, y serán una sola carne, en primer lugar tiene que ver con la unión física. ¿Con la unión qué? Física. Esa se llama la intimidad sexual, donde el cuerpo de uno ya no le pertenece, sino que cada uno tiene derecho al cuerpo del otro, respetando los límites bíblicos. Eso significa: serán una sola carne. La intimidad sexual mandada por Dios para disfrutarla para la gloria de Dios y para la procreación, para evitar los adulterios. Y serán, por eso dice, y serán una sola carne. El cuerpo del otro ya no le pertenece a él. Antes, cuando era señorita o señorito, sí le pertenecía. Ahora ya no le pertenece al otro, siempre y cuando respetando los límites establecidos por la palabra. Entonces,
Hacerse una sola carne implica la unidad física, pero también implica la unidad emocional. ¿La unidad cómo? Las emociones tienen que ver con sentimientos, manera de pensar, manera de compartir, manera de sentirse, formas de pensar, preocupaciones, una comunicación tremenda, ayudarse mutuamente en las necesidades emocionales. Eso significa ser una sola carne, unidad física, pero también unidad emocional. Pero viene la tercera y es unidad espiritual. Y póngame mucha atención en esto, que después voy a compartirlo. La unidad espiritual es la base de todo lo demás. ¿De qué manera vemos? Y es por eso que yo quiero decir lo siguiente. ¿Qué significa la unidad espiritual en un matrimonio? Caminar juntos en la fe. ¿Qué significa la unidad espiritual, hermanos? Caminar juntos en la fe. O sea, usted se va a casar para caminar juntos en la fe. ¿Para qué más usted se va a unir? Para crecer juntos en Cristo, para santificarse juntos, para servir con los dones que Dios les ha dado juntos. Es por eso que el yugo desigual es prohibido por el Señor. Porque esta parte espiritual no es un agregado de la unidad matrimonial, es el fundamento de la vida matrimonial. Por eso yo aconsejo y estoy hablando con la iglesia: nunca se case en yugo desigual. Nunca se case con alguien que no esté nacido de nuevo, si usted es nacido de nuevo, comprometido por medio del bautismo en agua. Porque entonces no se va a llevar a cabo la unidad espiritual. Para crecer juntos, para servir juntos, para tener metas, propósitos de glorificar a Dios juntos. Hasta ahorita, hermanos, hemos visto lo que es dejar, unirse y ser una sola carne. ¿De qué manera vemos en estos tres principios al Señor Jesucristo? Porque toda la Biblia apunta a Cristo. ¿De qué manera vemos a Cristo acá? Cuando dice el hombre dejará a su padre y a su madre, ¿de qué le habla eso? De que hubo un tiempo en la historia y en la eternidad que Jesucristo dejó su trono de gloria, según Filipenses 2, para venir y unirse a su novia y un día casarse. Él se despojó de su gloria, tomando forma de siervo.
Él dejó su trono, dejó su gloria, dejó su nido sin soltar para venir. Y se unirá a su mujer. La encarnación de Cristo, el Cristo venir a nuestra aldea, a nuestro mundo, es la prueba mayor de unidad que ha habido. Imagínense, se encarnó en un cuerpo de ella. Y también podemos ver a Cristo donde dice, y serán una sola carne. Esto habla de escatología. Habrá un día, hermanos, que ya Cristo no estará como está hoy, sino que como hoy somos su novia. ¿Qué somos con Cristo hoy, hermanos? Su novia. Pero en la segunda venida nosotros ya no seremos su novia, seremos la esposa. Damos gloria a Dios por eso, hermano. Entonces ahí seremos una sola carne con Él. Seremos semejantes a Él. Él cumplió todo lo que Él tenía que hacer. Por eso de esa manera podemos ver a Cristo en este pasaje. Ahora viene algo bien importante y son las aplicaciones prácticas a nuestras vidas. ¿Por qué el nuevo nacimiento es necesario en un matrimonio? Yo he puesto 4 razones. Oiga bien, cuando yo hablo del nuevo nacimiento, queridos, estoy hablando de una nueva naturaleza. Por ejemplo, yo me llamo Ageo Díaz, mi papá se llamaba Marcial y mi mamá se llamaba Vesta. Cuando ellos se casaron y tuvieron una relación sexual, yo nací con las características de mi papá y de mi mamá, cosas buenas y cosas malas de ellos. Ellos me heredaron amor, paciencia, gozo, pero eran cosas naturales, cosas naturales. Ahora, cuando yo conozco a Cristo, yo veo la necesidad de un nuevo nacimiento, de una nueva naturaleza. Y a eso me estoy refiriendo yo. ¿Por qué el nuevo nacimiento es fundamental en un matrimonio? ¿Por qué? ¿Por qué? Hay 4 razones. La primera es porque el matrimonio es un pacto diseñado por Dios para reflejar su relación de Cristo y de la iglesia. El matrimonio es un pacto ordenado por Dios con propósito de reflejar. ¿Cuál es el propósito del matrimonio? No es vivir juntos, no es ser felices, no. El propósito del matrimonio es reflejar. Sin el nuevo nacimiento, el matrimonio vive bajo la influencia de su naturaleza pecaminosa. ¿Cuál es la influencia en la cual vive el matrimonio sin el nuevo nacimiento? Bajo la naturaleza, la influencia de la naturaleza pecaminosa. Efesios 2:1 dice, al 3 dice, y Él nos dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Estábamos en la carne, en nuestros propios pensamientos,
y éramos enemigos de Dios. O sea, no había una amistad, una relación con Dios. Por eso es que el nuevo nacimiento es necesario para poder llevar a cabo el propósito de Dios. Claro que el matrimonio puede existir, pero como un jardín chiribiscoso, como un jardín seco, como un jardín sin propósitos. Hay varios tipos de jardines. Hay jardines que agradan al dueño, pero hay jardines que no agradan al dueño, porque están ahí marchitos solo por estar. Mejor deberían de no estar. Así es un matrimonio. Un matrimonio necesita la nueva naturaleza. Y aunque pueda amar, sí, se aman, sí, pero ¿con qué clase de amor? Es un amor natural, un amor limitado, un amor egoísta, que hasta ahí llega, pues. Un matrimonio que no es cristiano no puede decir, pero yo no siento amarte ahorita, pero me voy a arrepentir, porque no he cultivado. El problema no eres tú, soy yo. No he cultivado eso y me voy a arrepentir y le voy a pedir a Dios como fuente que me llene de su amor. Un matrimonio tiene al Señor. El nuevo nacimiento nos da un nuevo corazón. ¿Qué nos da el nuevo nacimiento, hermanos? Y el nuevo nacimiento nos da el Espíritu Santo, que nos capacita para vivir matrimonios como Dios quiere. Ezequiel 36:25 dice: esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados. Y quitaré de vosotros, dice, el corazón de piedra, y pondré uno de carne, y pondré un espíritu dentro de vosotros, para que andéis en mis caminos. Un matrimonio no cristiano puede quizás venir a la iglesia, sentir deseos esporádicos de venir, pero tarde o temprano dejará de venir porque no hay un nuevo nacimiento. Pueden emprender, ¿verdad?, proyectos de lectura de la Biblia, de crecimiento, pero como no hay un fundamento adentro, todo eso es esporádico y momentáneo. Pero el nuevo nacimiento nos capacita para todo eso. Hermanos, ¿estamos aprendiendo un poco? Hoy dijeron 2, sí. Estoy bromeando, hermano. Gracias. Sin Cristo y sin el nuevo nacimiento, el corazón busca lo suyo. Esa es otra razón por la cual el nuevo nacimiento es necesario. Sin Cristo y sin el nuevo nacimiento, el corazón busca lo suyo. ¿Qué busca el corazón sin Cristo, hermano? Lo suyo. Puede tratar. El pecado original nos lleva al orgullo, nos lleva al egoísmo, nos lleva al resentimiento y falta de perdón. El pecado original. El pecado original, la influencia de ese pecado original no nos permite salir de ahí. Hablaba yo con un inconverso y él abría mi corazón. Mira, me dijo, es que uno de inconverso es terrible. Uno dice que perdona, pero no perdóname. Ahí tiene uno. Él abría su corazón así. Y yo no soy cristiano. Y todo parece bien, ¿no? Y perdono. Pero adentro y yo digo, wow, eso es real. Y esas actitudes, al no ser transformadas, resentimiento, falta de perdón, esas actitudes destruyen el matrimonio o lo dejan inválido. Pues yo estoy aquí con ella por los hijos, ¿verdad? No, yo estoy aquí por ella porque Dios me llamó a amarla a ella, y por ella también, porque me encanta estar con ella, ¿no? Y eso solo Dios lo hace.
Espero decirlo así, hasta los 80. Hermanos, Jesús dijo en Juan 15:5, ¿qué dijo él? Porque sin mí, dijo, a nada llegan. No podéis hacer nada. Sin una relación viva, estoy hablando de una relación viva con Jesús, el matrimonio se sostiene solo con la fuerza humana y la fuerza humana se agota. Por eso, si hay jóvenes acá que no han nacido de nuevo, con respeto, ¿verdad? Pídele al Señor. Su petición es: no, Señor, no me concedas casarme sin antes nacer de nuevo. Ayúdame, porque necesito un nuevo corazón, una nueva naturaleza. ¿Por qué razón el nuevo nacimiento es necesario en un matrimonio? El nuevo nacimiento produce frutos. ¿Qué produce, hermano? Que sostienen el matrimonio. Cuando una persona nace de nuevo, el Espíritu Santo produce frutos. Gálatas 5:22 al 23. Frutos preciosos. Vamos a ver algunos. Amor. Wow. Pero es amor sacrificial. ¿Qué clase de amor es? No es el amor que yo recibí de papá y de mamá, porque yo recibí, en el primer nacimiento recibí cómo mi papá amaba y cómo mi mamá amaba. Pero ese amor que aparece aquí en Gálatas es fruto de la persona que se llama del Espíritu Santo. Es una capacitación para sacrificarse por ella, aún en los momentos difíciles, por miserable que yo sea. Pero si yo tengo el Espíritu de Dios, yo puedo recurrir al Espíritu de Dios y decirle: yo debo de amar en esta circunstancia. Amor, pero es amor sacrificial. El nuevo nacimiento produce no solamente el amor sacrificial, sino la paciencia. ¿Qué produce? La paciencia. Soportar debilidades, defectos, diferencias, sin explotar, sin decir me voy y se va, sino que tiene paciencia. Pero es la paciencia como fruto del Espíritu Santo. Por eso la iglesia es esencial, porque aquí tengo jóvenes que están oyendo eso, tengo adolescentes que están oyendo eso, tengo suegros que están oyendo, suegras, matrimonios, los tengo aquí, y sé que esta palabra no va a volver vacía. A nosotros los suegros nos va a dar freno y nos va a hacer suegros no entrometidos, sino suegros sabios. Eso espero yo, hermano. El fruto del perdón. El fruto del perdón es esencial porque restaura las relaciones después de los conflictos. Hermanos, en los matrimonios hay conflictos. ¿No es así, hermanos, matrimonios? Oh, no, gloria a Dios, que santa la iglesia que Dios nos ha dado. Sí, hay conflictos. Pero la cosa es, ¿se restauran esos conflictos?
Y el perdón genuino, esa bondad de Dios, nos da esa capacidad de restaurar la relación después de los conflictos. Dominio propio. Evitar palabras y acciones que destruyan el matrimonio. Evitar meter clavos que nunca se van a poder sacar de la cabeza, de la mente del otro. El dominio propio y la llenura del Espíritu Santo, la guianza del Espíritu Santo en un matrimonio es fundamental para no meter clavos en la mente que nunca podrán ser sacados de la mente. Estos frutos son imposibles de producir sin la obra regeneradora del Espíritu Santo en un matrimonio. Un matrimonio sin el nuevo nacimiento corre el riesgo de la idolatría. ¿Corre el riesgo de qué? De la idolatría. Hermanos, si Cristo no está creciendo en nuestras vidas, todos nosotros, nuestro corazón es una fábrica de ídolos. Se enamora, hace dioses, los adora, se deleita en cosas más que en Dios. Sin Cristo como centro, uno de los cónyuges se convierte en el centro o ídolo. Mi esposa puede ser amada por mí, o la suya también, o el esposo, pero no puede ser adorado. Ni le diga eso. Qué adorable sos. Cuidado con esos términos. Cuidado con la terminología, porque Dios le va a conceder adorarla y tenerla o tenerlo. Ella puede ser amada, amado, pero usted debe de saber que Él no es Dios. Tarde o temprano va a encontrar grietas ahí. Ay, que hermano Job, no, hermano Job tiene grietas, terribles grietas. Sin Cristo como centro, uno de los cónyuges se convierte en centro o ídolo. Cuando una persona falla, que siempre fallará, viene la frustración y el resentimiento. Es que todos los hombres son así. Sí, pecadores. Es cierto eso. Es que todas las mujeres son así, son pecadoras. Con el nuevo nacimiento morando dentro de nosotros, Cristo viene a ser la fuente para amar, para cuidar. Así que yo he compartido esto y como ya desafiamos y dijimos y todo, solo podemos decir cómo poder llevar a la práctica esto. Cómo cada uno, bueno, yo digo cada uno, hermanos, cada uno acá desempeñando nuestra labor. Si usted es un matrimonio, usted diga: yo quiero vivir, Señor, de esa manera. Si usted es suegra o suegro que está aquí, usted diga: Señor, ayúdame a respetar los límites, al mantenerme al margen. Si usted es joven que un día se casará, diga: Señor, así es la manera como yo quiero vivir. Y esta es la manera como instruir a mi esposa, como estudiar con mi esposo los principios
de la palabra de Dios, para no ser simplemente religiosos, sino reflejar en un mundo perdido, en un mundo posmoderno, lo que Dios ha establecido. Inclinemos el rostro y oremos. Señor, te damos muchas gracias para que la audiencia de hoy, todos nosotros, como dije al principio, podamos, como dice Oseas 4:6, mi pueblo pereció porque le faltó el conocimiento. Señor, que podamos conocer tu diseño para poder construir contigo, edificar contigo y reflejar contigo lo que tú nos has dado, Señor. Gracias por todos los matrimonios presentes. Gracias por todos los suegros y suegras. Gracias, Señor, por todos los jóvenes acá. Gracias por esta palabra en el nombre de Jesús. Amén.